Bienvenidos un dúo Mu S a nuestro canal. Espero que es tu copyright N teniendo un dúo absolutamente maravilloso. Yo estoy súper contenta de estar aquí, como siempre, trayo copyright dándoles los chismecitos Mu S jugosos, las noticias Mu S frescas y por supuesto, el drama, porque seamos sinceros, a que copyright N no le gusta un buen drama. Hoy vamos a hablar de una pareja que nos tiene a todos al borde del asiento, una pareja que ha sabido jugar con nuestros corazones, una pareja que a pesar de no confirmar nada abiertamente, nos da pistas que nos hacen pensar que aquí hay tomate. Mis amores, estamos hablando de Demet Özdemir y Can Yaman. Prepárense porque hoy vamos a diseccionar hasta el ese mínimo detalle de lo que ha estado pasando entre ellos, especialmente en Italia. Y el título no miente, vamos a hablar de celos, y de celos al rojo vivo. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este mar de rumores y especulaciones, quiero invitarlos, como siempre, a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ni un solo vídeo, activen la campanita para que les llegue una notificación superíndice 3N cada vez que subamos contenido nuevo. Y por supuesto, du copyright llenos un like, un comentario, que nos encanta leerlos y saber qué copyright opinan de todo esto. Así que sin ese preámbulos vamos a empezar. Como saben, tanto Demet como Can han estado trabajando en proyectos separados, pero en el mismo país, Italia. Demet ha estado grabando la serie Viola come il mare, que ha tenido un con diéresis copyright sito arrollador, y Can ha estado haciendo de las suyas con Sandokan, preparándose físicamente y rodando escenas que según dicen, son para quitar el aliento. Hasta aquí todo normal, ¿verdad? Dos estrellas turcas triunfando en el extranjero, nada fuera de lo común. Pero mis queridos, aquí es donde la cosa se pone interesante. Las redes sociales, ese campo minado de información superíndice 3N, a veces real, a veces no tanto, han estado ardiendo con rumores y especulaciones sobre posibles celos por parte de Can Yaman hacia Demet Özdemir. La razón superíndice 3N. Pues al parecer, la cercanía de Demet con su coprotagonista en Viola come il mare, Can David. Su copyright, la ironía es palpable. Y no solo eso, la ironía es deliciosamente jugosa. Porque vamos a ver, ¿quién no recuerda la química explosiva entre Demet y Can durante su tiempo en Erkencikus? Esa química que nos hizo suspirar, que nos hizo creer en el amor verdadero, que nos hizo pasar noches enteras debatiendo si estaban juntos o no en la vida real. Ahora la situación se invierte y Can, que antes era el centro de la atención de Demet, parece estar viendo su puesto amenazado por otro galán, y con el mismo nombre. Esto es más dramático que una telenovela turca a las 3 de la mañana. Las fuentes cercanas a la producción superíndice 3N de Viola come il mare han comentado que Demet y Can David, que por cierto, se llama Can Yaman en la ficción superíndice 3N SLU más menos al fuego, han desarrollado una química increíble en el set. Las risas, las bromas, la complicidad, todo eso es normal cuando se trabaja en un proyecto, pero al parecer, a Can Yaman, el verdadero Can Yaman, no le ha hecho mucha gracia. Me imagino a Can Yaman en su campamento de Sandokan, levantando pesas con más furia de la habitual, preguntándole a su entrenador si está lo suficientemente musculoso para competir con este nuevo Can David. Y no me extrañaría nada que estuviera practicando sus mejores poses frente al espejo. La competencia es dura, mis amores, y en el mundo del espectáculo aún más. Se dice que Can Yaman ha estado siguiendo muy de cerca las publicaciones de Demet en redes sociales, especialmente aquellas en las que aparece con Can David. Algunos fans incluso han notado que Can Yaman ha dejado de seguir temporalmente a algunas cuentas que suelen publicar contenido relacionado con Demet y su coprotagonista. ¿Coincidencia? No lo creo. Para nada, mis cielos. Can Yaman con su radar activado analizando cada like, cada comentario, cada etiqueta en las fotos de Demet. Me lo imagino con una pizarra llena de fotos de Demet y Can David, conectando las imágenes con hilos rojos, al más puro estilo detective obsesionado. Y ojo. No olvidemos que las redes sociales son el pan de cada día de las celebridades, así que cualquier movimiento, por pequeño que sea, es analizado al detalle por sus seguidores. Nada escapa a la lupa de los fans. Además, han circulado rumores de que Can Yaman ha intentado ponerse en contacto con Demet varias veces mientras ella estaba en Italia, pero que ella ha estado un poco distante. Algunos dicen que Demet está cansada de los celos y la actitud posesiva de Can, mientras que otros creen que simplemente está concentrada en su trabajo y no quiere distracciones. Aquí la cosa se pone tensa.
Demet, enfocada en su trabajo, triunfando en Italia, sin tiempo para dramas. Y Can, insistente, intentando llamar su atención, queriendo saber qué está pasando. Me imagino las conversaciones telefónicas, Nas de silencios incómodos, de preguntas sin respuesta, de reproches velados. Esto es como un culebrón venezolano de los años 80. ¿Será que Demet ha encontrado un nuevo amor en Italia? ¿Será que Can ha perdido su oportunidad? ¡Ay, qué intriga! Pero a ver, vamos a analizar esto con un poco de objetividad. Es cierto que Demet y Can Divid tienen una gran química en pantalla, y que fuera de ella parecen llevarse muy bien. También copyright N es cierto que Can Yaman es conocido por ser un poco intenso. Intenso es poco, mis amores. Can Yaman es pura pasión, pura energía, puro fuego. Es un hombre que lo vive todo al máximo, y eso incluye sus relaciones. Es un hombre que no se anda con rodeos, que dice lo que piensa y siente sin importar las consecuencias. Y eso a veces puede ser un poco abrumador. ¿Pero podemos realmente hablar de celos al rojo vivo? ¿No podrá ser simplemente una reacción superíndice 3n normal ante la posibilidad de perder a alguien que te importa? Claro que sí. Todos hemos sentido celos alguna vez, esa sensación horrible de que alguien te puede quitar lo que más quieres. Es una emoción humana, aunque a veces nos avergüence reconocerla. Recordemos que Demet y Can, aunque nunca han confirmado una relación superíndice 3n formal, siempre han tenido una conexión superíndice 3n especial. Desde que protagonizaron Erkenci Kwai, la serie que los catapultó superíndice 3 a la fama internacional, la química entre ellos era innegable. Los fans, por supuesto, siempre han son más menosado con que su amor traspasara la pantalla, y aunque ha habido momentos en los que parecua que eso podrá ser posible, nunca se ha concretado nada. Ay, Erkenci Kus, esa serie que nos robó el corazón. ¿Quién no recuerda las miradas intensas entre Can y Demet, los besos apasionados, las escenas llenas de romanticismo? Esa serie fue un auténtico fenómeno, y gran parte de su éxito se debió a la química innegable entre sus protagonistas. Y claro, los fans, ilusionados, querían que esa química se trasladara a la vida real. Pero, como suele pasar, la realidad es más compleja que la ficción. Ahora, ambos están en un momento de sus carreras muy importante. Demet estuvo demostrando su talento en Italia, conquistando al público con su carisma y su actuación superíndice 3n. Can, por su parte, estuvo preparándose para un papel que podrá marcar un antes y un después copyright S en su trayectoria. Asu que tal vez estos rumores de celos no sean mu ese que eso, rumores. O quizás no. Quizás estos rumores sean la punta del iceberg de una tormenta emocional que está a punto de estallar. Quizás Can Yaman esté realmente celoso de Can Divid, y esté luchando por no perder a Demet. Quizás Demet esté confundida, dividida entre el amor del pasado y la posibilidad de un nuevo amor. Ay, el amor, qué complicado es. Pero vamos a echarle un poco mu ese de leu más menos al fuego, ¿les parece? Hace poco Demet publicó superíndice 3 una foto en su Instagram donde se la ve muy sonriente, disfrutando de un día libre en Italia. La foto no tendría nada de especial si no fuera porque en la descripción superíndice 3n puso un emoji de un corazo superíndice 3n blanco. Un corazo superíndice 3n blanco para Q copyright N. ¿Para Can Divid? ¿Para sus fans? ¿O tal vez para Can Yaman como un mensaje subliminal de que todo esto bien entre ellos? El emoji del corazón blanco. Un mensaje encriptado que solo los más expertos en el lenguaje del amor pueden descifrar. ¿Será un símbolo de paz? ¿Será una declaración de intenciones? ¿Será una simple casualidad? Hay las redes sociales, qué laberinto de interpretaciones. Por supuesto, las redes sociales se volvieron locas. Los fans de Demet y Can comenzaron a analizar la foto y la descripción superíndice 3n con lupa, buscando pistas que confirmaran o desmintieran los rumores de celos. Algunos incluso llegaron a la conclusión superíndice 3n de que el corazo superíndice 3n blanco era una forma de decir paz a Can Yaman, una forma de calmar las aguas y asegurarle que no hay nada de copyright preocuparse. Los fans convertidos en auténticos Sherlock Holmes del amor. Analizando cada detalle, cada gesto, cada palabra, en busca de la verdad. Son unos cracks. Pero mis amores, la verdad es que nadie sabe lo que realmente estuvo pasando entre ellos. Solo Demet y Can conocen la verdad.
Nosotros como simples espectadores, solo podemos especular y dejarnos llevar por los rumores que circulan por la red. Y seamos sinceros, nos encanta. Nos encanta el drama, el misterio, la intriga. Nos encanta meternos en la vida de las celebridades y opinar sobre sus relaciones. Somos unos cotillas incorregibles. Lo que es cierto es que esta situación superíndice 3N ha generado mucha expectación superíndice 3N y ha mantenido a los fans de Demet y Can en vilo. Todos queremos saber si su amor traspasaru la pantalla, si los celos de Can son reales, y si, al final, esta historia tendrá un final feliz. Todos soñamos con un final de cuento de hadas. Con una boda espectacular, con hijos preciosos, con una vida llena de amor y felicidad. Pero como ya hemos dicho, la vida real no siempre es como la imaginamos. Mientras tanto, nosotros seguiremos analizando cada movimiento, cada publicación superíndice 3N, cada rumor, con la esperanza de descubrir la verdad. Y ustedes, por supuesto, serán los primeros en saberlo. Porque ustedes son mi prioridad, mis amores. Ustedes son los que me dan la energía para seguir adelante con este canal. Y hablando de verdad, hay que ser honestos, ¿no? Todo esto podrá ser una gran estrategia de marketing. Su copyright, suena cúnico, pero en el mundo del espectrum culo todo es posible. Tal vez los rumores de celos, la supuesta rivalidad entre Can Yaman y Candy Beat, no sean que una forma de generar interu copyright en las carreras de Demet y Can, y de mantener a los fans enganchados a sus vidas. No sería la primera vez que una celebridad utiliza su vida personal para promocionar su trabajo. Es una práctica común en el mundo del espectáculo. Al fin y al cabo, la controversia vende, no es asu. Y si esta controversia implica a dos de las estrellas turcas populares del momento, el con diéresis copyright cito esto asegurado. El morbo siempre vende, mis amores. Y en el mundo del espectáculo, el morbo es un ingrediente fundamental para el éxito. Pero dejando de lado las teorías conspirativas, lo que realmente importa es que Demet y Can sean felices. Ya sea juntos o separados, lo importante es que tu copyright contentos con sus vidas y con sus carreras. Y nosotros como fans debemos apoyar sus decisiones y respetar su privacidad. Al fin y al cabo, ellos son los que tienen que vivir sus vidas. Nosotros solo somos espectadores. Porque al final del día son seres humanos con sentimientos y emociones, como todos nosotros. Y merecen ser tratados con respeto y consideración superíndice 3N. No olvidemos que detrás de la fama y el glamour, hay personas reales con sentimientos reales. Asu que mis amores, llegamos al final de este vídeo lleno de chismecitos y especulaciones. Hemos diseccionado los rumores de celos de Can Yaman hacia Demet Özdemir, hemos analizado sus publicaciones en redes sociales, y hemos considerado todas las posibles teorías. Ha sido un viaje apasionante. Recuerden que todo esto son solo rumores y especulaciones. La verdad solo la conocen Demet y Can. Nosotros como fans debemos ser respetuosos y apoyar sus decisiones. Y sobre todo, no creernos todo lo que vemos en las redes sociales. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruto copyright hacia copyright dolo. Gracias por estar aquí, por suscribirse al canal, y por dejarnos sus comentarios. Ustedes son lo más. Ahora, quiero que me cuenten qué copyright opinan de todo esto. ¿Creen que los celos de Can Yaman son reales? ¿O creen que es solo una estrategia de marketing? Du copyright genme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones. Quiero saber qué piensan ustedes. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo, de compartirlo con sus amigos, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que les llegue una notificación superíndice 3N cada vez que subamos contenido nuevo. No se pierdan ni un solo vídeo. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Les mando un beso enorme. Adiós superíndice 3S. Y recuerden, la vida es un culebrón, y nosotros somos los protagonistas. Besitos.